Durante 5 años, Ernesto Domínguez pasó frente al anciano del parque sin dignarse a mirarlo, ignorando que ese hombre guardaba el secreto que destrozaría todo lo que creía saber sobre su padre. Cuando el sobre sellado llegó a sus manos tras la muerte del viejo, el poderoso empresario sintió que el suelo se abría bajo sus pies al leer las primeras líneas. Conocí a tu padre en 1955, y lo que hicimos esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. El reloj marcaba las 7:45 de la mañana cuando Ernesto Domínguez salió de su apartamento en el exclusivo barrio de Polanco. Como siempre, su traje impecable, corbata perfectamente anudada y maletín de cuero italiano en mano. 53 años, director ejecutivo de una de las firmas de inversión más importantes de la ciudad. Su rutina era tan precisa como las operaciones financieras que supervisaba a diario. Caminó con paso firme por la acera. El parque quedaba exactamente a 7 minutos de su edificio y siempre lo atravesaba como atajo hacia la avenida principal donde su chofer lo esperaba. Para Ernesto, esos 7 minutos eran un mal necesario, una breve exposición a un mundo que prefería mantener a distancia. Era finales de otoño y las hojas secas crujían bajo sus zapatos italianos mientras recorría el sendero principal. Como cada mañana de los últimos 5 años, ahí estaba él, un anciano de unos 80 años sentado en la misma banca, alimentando a las palomas. Vestía siempre de manera sencilla pero pulcra, pantalón de vestir, camisa abotonada hasta arriba y un suéter que parecía haber conocido mejores tiempos. Su cabello blanco perfectamente peinado contrastaba con su rostro curtido por los años. Ernesto aceleró instintivamente el paso. No le gustaba cruzarse con el anciano, aunque nunca habían intercambiado más que miradas fugaces. Había algo en sus ojos, una especie de reconocimiento que lo incomodaba profundamente. A veces, el viejo levantaba ligeramente la mano en un amago de saludo que Ernesto fingía no ver, concentrándose en su teléfono o ajustándose la corbata. «Buenos días», escuchó decir al anciano cuando pasó junto a él. Como siempre, Ernesto murmuró algo ininteligible sin reducir la velocidad ni establecer contacto visual. No tenía tiempo para cortesías con extraños, menos aún con un viejo que no tenía nada mejor que hacer que alimentar palomas. El tiempo era dinero, y Ernesto Domínguez nunca desperdiciaba ni uno ni otro. Lo que Ernesto no sabía mientras se alejaba con su característico paso apresurado era que el anciano lo seguía con la mirada hasta que desaparecía entre los árboles, con una expresión que mezclaba tristeza y paciencia, una paciencia cultivada durante décadas. Al llegar a la avenida, su chofer, Martín, ya lo esperaba con la puerta abierta. El Mercedes negro arrancó en silencio mientras Ernesto revisaba su agenda en la tablet. «¿El mismo recorrido de siempre, don Ernesto?», preguntó Martín ajustando el espejo retrovisor. «Sí, directo a la oficina. Tengo una videoconferencia con Shanghái a las 8:30. El tráfico matutino era denso pero predecible». Ernesto aprovechó para revisar los últimos informes financieros que su asistente le había enviado. Su mente ya estaba en la sala de juntas, calculando estrategias, anticipando movimientos de mercado. El anciano del parque quedó olvidado como cada mañana, un elemento irrelevante en su ordenado universo. Las oficinas centrales de Grupo Financiero Continental ocupaban 10 pisos de una torre de cristal y acero en el corazón del distrito financiero. Ernesto entró por el vestíbulo principal con paso decidido, mientras los guardias de seguridad inclinaban levemente la cabeza a su paso. En el ascensor panorámico, observó la ciudad que se extendía bajo sus pies, una ciudad que él veía como un tablero de oportunidades.
Buenos días, don Ernesto, saludó Carolina, su asistente personal desde hacía 8 años, entregándole un café preparado exactamente como le gustaba. La sala de conferencias está lista y los reportes actualizados ya están en su escritorio. Su hija llamó para confirmar la cena del sábado. Ernesto asintió mientras caminaba hacia su oficina. Una vez dentro, se detuvo frente al ventanal que ocupaba toda la pared. Desde allí podía ver el parque como una pequeña mancha verde en la distancia. Por un fugaz instante pensó en el anciano, pero la idea se disipó tan rápido como había aparecido. Su oficina era un reflejo de su personalidad, moderna, minimalista, sin adornos innecesarios. Un escritorio de diseño italiano, 3 monitores de última generación, una biblioteca con libros de economía y finanzas que rara vez abría, y una única fotografía, la de su difunta esposa, Isabel, fallecida hacía 10 años. Ni siquiera tenía fotos de su hija Laura, con quien mantenía una relación tan cordial como distante. La mañana transcurrió entre llamadas, reuniones y decisiones que afectaban a cientos de empleados y millones en inversiones. Para cuando terminó su última reunión, ya eran las 7:30 de la tarde. Como de costumbre, sería el último en abandonar el piso ejecutivo. ¿Necesita algo más antes de que me retire?, preguntó Carolina desde la puerta. No, puedes irte. Y cancela la cita con desarrollo urbano de mañana. Prefiero que la posterguen hasta tener los permisos preliminares. Una vez solo, Ernesto se sirvió un whisky y volvió al ventanal. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando ese paisaje urbano que tanto le fascinaba. Allá abajo, miles de vidas continuaban, ajenas a las decisiones que se tomaban en despachos como el suyo. Cuando finalmente bajó al estacionamiento, la ciudad ya estaba envuelta en la oscuridad nocturna. Martín lo llevó de regreso al apartamento en silencio, conocedor de que su jefe prefería no conversar después de un día de trabajo. Al cruzar nuevamente el parque, ahora desierto y levemente iluminado por farolas, Ernesto no pudo evitar mirar hacia la banca, vacía, por supuesto. ¿Dónde viviría el anciano? ¿Tendría familia? La pregunta lo sorprendió a él mismo. No era propio de él interesarse por extraños. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor encendido pero silenciado, se encontró pensando nuevamente en el anciano del parque. ¿Por qué insistía en saludarlo cada mañana a pesar de su evidente desinterés? Había algo familiar en él, algo que no lograba identificar. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Laura, su hija. «Papá, solo confirmando lo del sábado. Ricardo vendrá conmigo. Espero que no te moleste». «Claro que no», respondió automáticamente, aunque la verdad era que prefería no tener que hacer conversación con el novio de su hija, un artista o diseñador o algo así. «Los espero a las 8». Después de colgar, Ernesto se quedó mirando el teléfono. Su relación con Laura no siempre había sido tan formal. Hubo un tiempo, cuando Isabel aún vivía, en que eran una familia normal. Risas durante la cena, vacaciones juntos, conversaciones que iban más allá de meras cortesías. Pero eso había quedado atrás, enterrado junto con Isabel. Se sirvió otro whisky y caminó hacia el balcón. Desde allí podía ver una porción del parque. La banca del anciano era apenas visible bajo la luz amarillenta de una farola. Por alguna razón que no podía explicar, no lograba sacarse al viejo de la cabeza esa noche. «Ridículo», murmuró para sí mismo, volviendo al interior. Tenía informes que revisar antes de dormir. No había tiempo para divagaciones sobre viejos desconocidos. Lo que Ernesto no sabía mientras se preparaba para otra noche de soledad en su lujoso apartamento era que muy pronto esa banca vacía en el parque cambiaría su vida para siempre, y que el anciano que llevaba años ignorando
Tenía un mensaje especialmente guardado para él, un mensaje que había esperado décadas para ser entregado. La cena del sábado con Laura siempre generaba en Ernesto una extraña mezcla de ansiedad y anhelo. Desde la muerte de Isabel, estos encuentros quincenales se habían convertido en un ritual obligado pero incómodo, como si ambos cumplieran con un deber familiar sin saber realmente cómo comportarse el uno con el otro. Ernesto miró el reloj. 7:45 p.m. Se sirvió un whisky mientras el personal de servicio terminaba de preparar la mesa. En 15 minutos Laura llegaría, acompañada por ese muchacho, Ricardo, con quien llevaba saliendo casi un año. Un artista de todos los oficios posibles. Ernesto no podía entender qué veía su hija en alguien que había elegido una profesión tan inestable. Laura, graduada con honores en economía, podría haber ocupado un puesto importante en cualquier corporación, incluso en la suya. En cambio, había elegido trabajar en una fundación cultural que apenas le permitía mantenerse. El timbre sonó puntualmente a las 8. Laura había heredado su sentido de la puntualidad, al menos. «Papá», exclamó ella al entrar, besándole mecánicamente en la mejilla. A sus 28 años era el vivo retrato de Isabel, el mismo cabello castaño, los mismos ojos inquietos, la misma sonrisa cautelosa. Ricardo extendió la mano. «Un placer verlo de nuevo, señor Domínguez». Ernesto asintió, estrechándola brevemente. El muchacho vestía de manera casual pero correcta, aunque ese pequeño aro en la oreja seguía pareciéndole impropio de un hombre adulto. La cena transcurrió como de costumbre, conversación educada sobre temas superficiales, algunas preguntas sobre el trabajo, comentarios sobre noticias recientes, nada personal, nada profundo. La brecha entre Ernesto y su hija parecía ensancharse con cada encuentro y él no sabía cómo detener ese proceso. «¿Qué tal va ese proyecto tuyo?», preguntó Ernesto mientras servían el postre, intentando mostrar interés por la vida de Ricardo. «Muy bien, gracias», respondió el joven animándose. «Estamos restaurando el mural comunitario en el Centro Cultural del Parque Alameda. Es un proyecto hermoso, con participación de vecinos de todas las edades. Ricardo ha involucrado incluso a personas mayores que nunca habían pintado», añadió Laura con evidente orgullo. «Hay un anciano en particular que tiene un talento natural sorprendente». «Interesante», murmuró Ernesto, aunque no veía el valor de dedicar tiempo a algo que no generaba beneficios tangibles. Cuando Laura y Ricardo se marcharon, cerca de las 11, Ernesto experimentó ese vacío familiar que siempre seguía a sus visitas. Se sirvió otro whisky y volvió a salir al balcón, con la vista fija en el parque. La conversación con su hija había sido cordial pero distante, como si hablaran a través de un cristal. ¿Cuándo se había levantado esa barrera entre ellos? Sabía la respuesta. Desde la muerte de Isabel. Él se había refugiado en el trabajo, dejando a Laura, entonces una adolescente, lidiar con su propio dolor. Ahora pagaban las consecuencias. El lunes por la mañana, Ernesto salió a la misma hora de siempre, con el mismo traje impecable y el mismo maletín. Al cruzar el parque, sin embargo, algo cambió en su rutina. El anciano no estaba en su banca habitual. Ernesto se detuvo brevemente, sorprendido por la ausencia y más aún por su propia reacción ante ella. ¿Por qué le importaba? Continuó su camino, pero la imagen de la banca vacía lo acompañó durante todo el día. Entre reuniones y llamadas, se encontró preguntándose si el viejo estaría enfermo o si simplemente habría decidido cambiar su rutina. Era absurdo preocuparse por alguien a quien ni siquiera conocía, a quien había ignorado sistemáticamente durante años. El martes, el anciano tampoco estaba, ni el miércoles. Para el jueves, Ernesto se sorprendió a sí mismo, reduciendo ligeramente la velocidad al pasar junto a la banca,
como esperando que el viejo reapareciera mágicamente. ¿Ocurre algo, señor?, preguntó Martín cuando Ernesto llegó al automóvil, notando su expresión pensativa. No, nada, respondió secamente. Esa noche, mientras revisaba unos contratos en su despacho en casa, el teléfono sonó. Era Laura, lo que resultaba inusual. Normalmente no se comunicaban entre sus encuentros quincenales. «Papá, ¿estás ocupado?» «Estoy revisando unos documentos, pero puedo hablar». «¿Sucede algo?» Hubo una pausa. «Es sobre el proyecto del mural. El anciano que te mencioné, don Manuel, falleció ayer». Ernesto sintió una punzada inexplicable. «Lo siento mucho», dijo automáticamente. «Gracias. Era un hombre extraordinario. Había sido profesor de historia, ¿sabes? Tenía historias fascinantes sobre la ciudad. Llevaba años yendo al parque, siempre a la misma hora. Decía que esperaba a alguien». El pulso de Ernesto se aceleró. «¿Qué parque?» «El que está cerca de tu casa. De hecho, es curioso. Mencionó varias veces a un hombre de traje que pasaba cada mañana. Me pregunto si...» «Debo colgar, Laura. Tengo una llamada urgente en la otra línea», interrumpió Ernesto, repentinamente incómodo. Esa noche no pudo concentrarse en el trabajo. La coincidencia era demasiado grande. El anciano del parque, el mismo que había estado ignorando durante años, ¿conocía a su hija? ¿Había hablado de él? ¿Qué había dicho exactamente? El viernes por la mañana Ernesto salió más temprano de lo habitual. Necesitaba confirmar sus sospechas. Al llegar al parque, se dirigió directamente a la banca vacía y se sentó, algo que nunca había hecho antes. Desde allí tenía una vista perfecta del sendero por donde él mismo pasaba cada mañana. ¿Era así como el anciano lo veía llegar? ¿Era esta la perspectiva desde la que había intentado saludarlo todos esos años? Se fijó en la placa metálica atornillada al respaldo de la banca, donada en memoria de Elena García, 1942-2012. El amor espera pacientemente. ¿Quién era Elena? ¿La esposa del anciano, quizás? Ernesto llegó tarde a la oficina por primera vez en años, lo que provocó miradas sorprendidas entre su personal. ¿Se encuentra bien, don Ernesto?, preguntó Carolina, visiblemente preocupada. «Perfectamente», respondió, encerrándose en su despacho. A media mañana, no pudo resistir la tentación y llamó a Laura. «Ese anciano, don Manuel, ¿cuál era su apellido?» «Vidal, Manuel Vidal». «¿Por qué preguntas?» Ernesto ignoró la pregunta. «¿Sabes dónde vivía?» «Cerca del parque, en un apartamento pequeño. De hecho, estoy ayudando a Ricardo con algunos preparativos para el funeral. Será mañana a las 11, en la parroquia de San Agustín. ¿Por qué tanto interés de repente?» «Simple curiosidad», respondió Ernesto, evasivo. «Te veré en la cena del próximo sábado». Tras colgar, Ernesto permaneció inmóvil en su sillón ejecutivo. Manuel Vidal. El nombre no le decía nada, y sin embargo, sentía una extraña conexión con ese hombre al que nunca había dirigido más que miradas furtivas. Abrió su navegador y buscó Manuel Vidal, profesor historia. Los resultados mostraron artículos académicos publicados décadas atrás, una mención en la historia de la Universidad Nacional y una fotografía en blanco y negro de un hombre mucho más joven, pero reconocible. El mismo rostro anguloso, la misma mirada penetrante. El anciano del parque había sido, en efecto, un respetado académico en su día. ¿Por qué un hombre así pasaba sus mañanas en una banca, alimentando palomas y saludando a desconocidos? ¿Y por qué Ernesto, que nunca había sentido interés por un extraño, no podía dejar de pensar en él ahora que ya no estaba? La respuesta llegó el lunes siguiente, en forma de un sobre entregado personalmente por un notario que solicitó verlo en su oficina.
Señor Domínguez, lamento molestarlo en su lugar de trabajo, dijo el hombre, un profesional de mediana edad con expresión solemne. Mi nombre es Jorge Altamirano, notario público. El difunto Manuel Vidal dejó instrucciones específicas para que esto le fuera entregado personalmente tras su fallecimiento. Ernesto tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. ¿Conocía usted al señor Vidal?, preguntó el notario con evidente curiosidad. No realmente, respondió Ernesto, mirando el sobre sellado. Solo de vista. Interesante, murmuró el notario, porque él lo mencionó específicamente en su testamento. De hecho, hay asuntos importantes que debemos discutir. ¿Podría visitarme en mi despacho esta tarde? Cuando el notario se marchó, Ernesto abrió el sobre con cuidado. Dentro había una fotografía antigua en sepia y una breve nota manuscrita. La fotografía mostraba a dos jóvenes soldados, uno de los cuales era claramente una versión joven de Manuel Vidal. El otro, el corazón de Ernesto dio un vuelco. El otro soldado era idéntico a su padre. La nota, escrita con letra temblorosa pero clara, decía simplemente: algunas deudas tardan toda una vida en pagarse, pero el honor exige que se salden. Te he estado esperando, Ernesto. Ahora te toca a ti esperar. Ernesto permaneció inmóvil en su sillón, con la fotografía entre sus dedos temblorosos. El joven soldado junto a Manuel Vidal era, sin duda alguna, su padre, Antonio Domínguez. Mismo mentón determinado, misma mirada penetrante que Ernesto había heredado. Debía tener unos 20 años en la imagen, vestido con un uniforme militar que Ernesto reconoció vagamente como perteneciente a la época posterior a la Revolución. Su padre nunca había hablado de su servicio militar. De hecho, Antonio Domínguez rara vez hablaba de su juventud. Era un hombre reservado, dedicado a los negocios que había construido desde cero. El pasado está muerto, hijo, solía decir. Solo importa lo que construyes para el futuro. La nota de Manuel Vidal resonaba en su mente. Algunas deudas tardan toda una vida en pagarse. ¿Qué deudas? ¿Qué conexión existía entre su padre y aquel profesor de historia? Antonio había fallecido hacía 15 años, llevándose sus secretos a la tumba. O eso había creído Ernesto hasta ahora. Guardó cuidadosamente la fotografía y la nota en el sobre. Tenía una empresa que dirigir. Las divagaciones sobre el pasado tendrían que esperar. Sin embargo, mientras presidía una reunión con inversionistas extranjeros, su mente seguía volviendo a la imagen de los dos jóvenes soldados, unidos por algo que desconocía, pero que, evidentemente, había sido lo suficientemente importante como para que Manuel Vidal esperara durante años en aquella banca del parque. A las 5 en punto, Ernesto salió de la oficina, algo inusual para él. «Cancela mis compromisos para el resto de la tarde», indicó a Carolina. «Tengo un asunto personal que atender». El despacho del notario Altamirano estaba ubicado en un edificio antiguo del centro histórico. Nada ostentoso, pero respetable. Un lugar donde se guardaban los secretos de generaciones. «Gracias por venir, señor Domínguez», saludó el notario, conduciéndolo a una oficina de madera oscura y libros encuadernados en piel. «El asunto que nos ocupa es peculiar, por decirlo menos». Ernesto tomó asiento frente al escritorio, notando el retrato del anciano que acababa de reconocer como Manuel Vidal, junto a otros documentos sobre la mesa. ¿Cuál era exactamente mi relación con el señor Vidal en su testamento?, preguntó directamente. El notario se acomodó las gafas. Verá, el profesor Vidal modificó su testamento hace aproximadamente 6 años, justo después de que usted se mudara al edificio cercano al parque. En él, lo nombra a usted beneficiario de ciertos bienes con condiciones específicas. Beneficiario, pero si ni siquiera nos conocíamos. Según el profesor Vidal,
Ustedes estaban conectados por una historia que se remonta a 1955. Él insistió en que usted comprendería eventualmente. Altamirano extrajo un sobre más grande que el que Ernesto había recibido esa mañana. Este es el documento principal. El profesor dejó instrucciones de que solo podía entregárselo personalmente y que debía leerlo en privado. Ernesto tomó el sobre, sorprendido por su peso. ¿Qué contiene exactamente? No lo sé con certeza. El profesor Vidal selló este paquete en mi presencia, pero no me reveló su contenido completo. Lo que sí puedo decirle es que además de este sobre, le ha dejado una propiedad. Una propiedad, una casa en Coyoacán, bastante modesta, pero en una buena ubicación. Era la residencia del profesor. La condición es que debe visitar la casa personalmente antes de tomar posesión legal de ella, y debe hacerlo dentro de los próximos 7 días. Ernesto sintió una extraña opresión en el pecho. ¿Hay alguna otra condición? Sí. Debe leer completamente el contenido de este sobre antes de visitar la casa. El notario le entregó una tarjeta con una dirección. Esta es la ubicación. La llave está dentro del sobre principal. El profesor fue muy específico sobre el orden de los acontecimientos. Ernesto salió del despacho notarial con el pesado sobre bajo el brazo y la mente llena de preguntas. En lugar de llamar a su chofer, decidió caminar. Necesitaba pensar, procesar la extraña situación en la que se encontraba. Mientras caminaba por las calles del centro, su teléfono sonó. Era Laura. «Papá, ¿dónde estás? Pasé por tu oficina y me dijeron que habías salido temprano». «Estoy resolviendo un asunto personal», respondió, dudando sobre cuánto revelar. «Laura, ¿qué más te contó don Manuel sobre ese hombre de traje que mencionaste?» Hubo una pausa. «No mucho. Solo que lo veía pasar cada mañana y que era importante para él establecer contacto. Decía que era un asunto pendiente de otra vida. Ricardo y yo pensábamos que era parte de su rutina para mantenerse activo, ya sabes, crear pequeñas historias sobre los transeúntes. ¿Mencionó alguna vez a mi padre? ¿A Antonio Domínguez? ¿A mi abuelo? No, nunca. ¿Por qué lo preguntas?» «Simple curiosidad», respondió Ernesto evasivo. «Te llamaré luego». Al llegar a su apartamento, colocó el sobre en la mesa del comedor y se sirvió un whisky doble. Parte de él quería abrir el paquete inmediatamente, pero otra parte temía lo que pudiera encontrar. Los secretos del pasado rara vez traían paz al presente. Finalmente, tras vaciar su vaso, rompió el sello del sobre. Dentro encontró varios elementos. Un manuscrito encuadernado de unas 100 páginas titulado «Lo que el honor exige», una llave antigua atada a una etiqueta con la dirección de Coyoacán, un pequeño álbum de fotografías y otro sobresellado con la inscripción «Para abrir solo después de leer el manuscrito». Ernesto tomó el manuscrito. La primera página contenía una dedicatoria escrita a mano. «Para Ernesto Domínguez, hijo de Antonio. La verdad puede doler, pero el silencio duele más. Esta es la historia que tu padre nunca te contó, la historia que he esperado décadas para entregarte. Juzga con el corazón, no solo con la razón». Con manos ligeramente temblorosas, Ernesto pasó a la siguiente página y comenzó a leer. «Conocí a tu padre en 1955, durante el servicio militar obligatorio. Yo era un joven idealista de familia acomodada. Él, un muchacho de origen humilde con una determinación feroz. No podríamos haber sido más diferentes, y sin embargo, nos convertimos en amigos inseparables». Las horas pasaron mientras Ernesto se sumergía en la narrativa. Manuel describía su amistad con Antonio, las dificultades del entrenamiento militar, sus sueños y planes para el futuro. Antonio quería iniciar un negocio. Manuel soñaba con ser profesor universitario.
Nada en aquellas primeras páginas explicaba la misteriosa deuda mencionada en la nota. Fue entonces cuando Ernesto llegó a un capítulo titulado La noche del 10 de junio. La narración cambiaba abruptamente de tono. Lo que sucedió esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Tu padre y yo fuimos asignados a una misión especial, una de esas órdenes que no se cuestionan pero que marcan tu alma con una cicatriz imborrable. Solo puedo esperar que, al leer esto, encuentres en tu corazón la capacidad de entender que los jóvenes a veces cometen errores terribles, especialmente en tiempos de confusión política. Ernesto se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué había hecho su padre? ¿Qué secreto tan terrible podía haber guardado Manuel Vidal durante tantas décadas? El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. Señor Domínguez, soy la enfermera que atendió al profesor Vidal en sus últimos días. Me pidió que me asegurara de que recibiera su paquete. También me pidió que le recordara que algunos ciclos deben cerrarse en el mismo lugar donde comenzaron. Espero que esto tenga sentido para usted. Ernesto miró por la ventana hacia el parque, hacia la banca vacía apenas visible bajo la luz de las farolas. ¿Era ese el lugar donde todo había comenzado? ¿O se refería a la casa en Coyoacán? Con un suspiro, volvió al manuscrito. Cualquiera que fuese la verdad, ya no podía seguir ignorándola, igual que no había podido ignorar la ausencia del anciano en el parque. Algunas historias exigen ser escuchadas, incluso cuando preferimos no conocerlas. Pasada la medianoche, Ernesto seguía absorto en el manuscrito. El sueño lo había abandonado por completo mientras las palabras de Manuel Vidal desenterraban secretos largamente sepultados. El whisky en su vaso permanecía intacto. Ahora necesitaba claridad, no embotamiento. La noche del 10 de junio de 1955 comenzó como cualquier otra, continuaba leyendo. Tu padre y yo fuimos asignados a una guardia rutinaria en las afueras del cuartel. Antonio estaba inusualmente callado esa noche. Me había confesado días antes que estaba enamorado de Elena, mi hermana menor, algo que yo veía con buenos ojos pese a las diferencias sociales entre nuestras familias. Lo que no sabíamos era que esa noche se había planeado una operación secreta. Nuestro comandante, el capitán Fierro, nos ordenó acompañarlo a una misión especial. Éramos jóvenes, obedientes, incapaces de cuestionar órdenes. Nos condujeron a un pequeño pueblo en las afueras, donde supuestamente se ocultaban elementos subversivos. Lo que siguió fue una pesadilla, Ernesto. Nos ordenaron rodear una casa donde se celebraba una reunión. Eran simples maestros, estudiantes, trabajadores discutiendo reformas sociales, no los peligrosos revolucionarios que nos habían descrito. Cuando el capitán dio la orden de abrir fuego, tu padre y yo nos miramos horrorizados. Algunos soldados obedecieron inmediatamente. Yo me quedé paralizado. Tu padre hizo algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ernesto tuvo que detenerse. Su respiración se había acelerado y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las páginas. ¿Su padre involucrado en una masacre? El mismo hombre que le había enseñado valores, que había construido un imperio empresarial respetado por todos. Tras varios minutos, encontró la fuerza para continuar. Antonio bajó su arma y corrió hacia la casa, gritando advertencias. Empujó a varias personas hacia una salida trasera, salvándoles la vida. Yo finalmente reaccioné y le seguí, ayudando a escapar a quienes podíamos. Pero el capitán Fierro nos vio. Nos declaró traidores en el acto. Tu padre me empujó hacia el bosque. «Corre», me dijo. «Uno de nosotros debe sobrevivir para contar la verdad». Mientras yo escapaba, Antonio se enfrentó solo a las consecuencias de nuestra desobediencia. Lo que supe después fue por fragmentos.
Antonio fue arrestado, pero sorprendentemente no fue ejecutado. El padre de Elena, mi padre, un hombre con influencias políticas, intervino discretamente, no por Antonio, a quien consideraba indigno de su hija, sino para evitar un escándalo que salpicara a nuestra familia. Antonio fue liberado bajo condiciones estrictas. Nunca hablaría de lo ocurrido esa noche. Cortaría todo contacto con nuestra familia, especialmente con Elena, y abandonaría la ciudad inmediatamente. A cambio, los cargos de traición se desvanecerían y podría comenzar una nueva vida, lejos. Mientras tanto, yo permanecí escondido durante meses en casa de un tío en provincia. Cuando finalmente pude regresar, con mi nombre misteriosamente borrado de los registros de aquella noche, descubrí que Antonio había desaparecido sin dejar rastro. Y Elena estaba devastada. Nunca entendió por qué el hombre que amaba la había abandonado sin una palabra de despedida. Ernesto cerró los ojos. La habitación parecía dar vueltas a su alrededor. Su padre nunca había mencionado este episodio. Nunca había hablado de una Elena, de un Manuel, de una noche que aparentemente había redefinido su existencia. ¿Cuántos secretos más había guardado Antonio Domínguez? Continuó leyendo. Manuel describía cómo años después había logrado convertirse en profesor universitario, siempre cargando con la culpa de aquella noche. Había intentado localizar a Antonio sin éxito, hasta que un día, casi 20 años después, lo vio por casualidad en un restaurante de la ciudad. Tu padre ya no era el joven soldado que conocí. Se había transformado en un empresario exitoso, acompañado por una bella mujer, tu madre, supongo, y un niño pequeño que debías ser tú. Quise acercarme, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una súplica silenciosa. No aquí, no ahora. Respetando aquel pacto tácito, me retiré sin decir palabra. Al día siguiente, recibí una carta en mi despacho universitario, sin remitente, sin firma, pero indudablemente de Antonio. Solo decía: algunas historias no deben resucitarse. Por el bien de mi familia, te pido que respetes mi silencio. Lo que hice aquella noche me perseguirá hasta la tumba, pero ellos no tienen por qué cargar con mi culpa. Respeté su deseo, Ernesto. Observé desde lejos cómo construía su imperio, cómo te criaba para ser su sucesor. Nunca intenté contactarlo de nuevo. Sin embargo, Elena nunca pudo olvidarlo. El abandono la consumió lentamente. Se convirtió en una pianista brillante, pero la melancolía nunca abandonó sus interpretaciones. Murió en 2012 sin saber la verdad, creyendo hasta el final que Antonio la había abandonado por ambición. Ernesto dejó caer el manuscrito sobre la mesa. Elena García, el nombre en la placa de la banca del parque. El amor espera pacientemente. ¿Era esa la conexión? Manuel había colocado esa banca en memoria de su hermana, la mujer que su padre había amado y abandonado forzosamente. Tomó el pequeño álbum que venía en el sobre. La primera fotografía mostraba a una joven hermosa sentada ante un piano, su rostro luminoso y sereno. En el reverso, una inscripción: Elena, 1955. Las siguientes imágenes documentaban el paso del tiempo. Elena en diferentes escenarios, siempre con un piano, su belleza persistente pero ensombrecida por una tristeza creciente. La última fotografía del álbum mostraba a una Elena ya mayor, sentada en la misma banca del parque, alimentando palomas. En el reverso, el último recital, 2012. Ernesto sintió una lágrima rodar por su mejilla. Un dolor ajeno, antiguo, lo invadía como si fuera propio. Su padre, a quien siempre había visto como un hombre pragmático centrado exclusivamente en los negocios, había sido capaz de un acto de heroísmo y sacrificio en su juventud. Había salvado vidas desobedeciendo órdenes,
había renunciado al amor por proteger a Elena y a su familia de las repercusiones. Volvió al manuscrito, a las últimas páginas. Cuando supe de la muerte de Antonio hace 15 años, algo se quebró definitivamente en mí. Nunca pudimos hablar de aquella noche. Nunca pude decirle que lo había perdonado, que entendía su sacrificio. Elena ya estaba enferma entonces, y decidí no turbar sus últimos años con verdades dolorosas. Pero cuando te vi por primera vez cruzando el parque, tan parecido a tu padre, supe que el círculo debía cerrarse de alguna manera, que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser conocida. No para asignar culpas, sino para honrar sacrificios. He esperado pacientemente, día tras día, en la banca dedicada a mi hermana. He intentado establecer contacto, un puente entre el pasado y el presente, pero entiendo tu indiferencia. ¿Por qué prestarías atención a un viejo desconocido? Tienes tu vida, tus preocupaciones, igual que tu padre tuvo las suyas. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre los vivos. La casa que te he legado en Coyoacán era el hogar familiar donde Elena practicaba piano cada tarde, donde tu padre venía a visitarla en secreto, donde dos jóvenes creyeron que el amor podría superar cualquier barrera social. Visítala, Ernesto. En sus paredes encontrarás el eco de una historia incompleta, y quizás, solo quizás, comprendas por qué he esperado tanto tiempo para entregarte esta verdad. El manuscrito terminaba con una postdata escrita a mano, con letra temblorosa. El sobre sellado contiene algo que tu padre me confió la única vez que hablamos después de aquella noche. Me hizo prometer que te lo entregaría si algún día descubrías la verdad sobre nuestro pasado. Ahora es tuyo, como siempre debió ser. Ernesto miró el sobre sellado que aún no había abierto. Eran casi las 3 de la mañana. Su mundo, tan ordenado y predecible 24 horas antes, se había trastocado por completo. Las certezas sobre su padre, sobre su historia familiar, se habían desmoronado como un castillo de naipes. Con dedos temblorosos, tomó el sobre. Fuera lo que fuese su contenido, ya no podía postergar la verdad. Algunas deudas, como había escrito Manuel, exigían ser saldadas sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Con manos temblorosas, Ernesto abrió el sobre sellado. Dentro encontró una carta manuscrita y un pequeño objeto envuelto en tela de terciopelo azul. Desplegó la carta, reconociendo inmediatamente la caligrafía firme de su padre. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que Manuel ha cumplido su promesa y que conoces ahora la verdad sobre aquella noche de junio. No sé qué sentirás hacia mí en este momento. Decepción, confusión, quizás incluso rabia por haberte ocultado una parte tan significativa de mi vida. Tienes derecho a todos esos sentimientos. Siempre me preguntaste por qué era tan reservado sobre mi pasado, por qué nunca hablaba de mi juventud. La respuesta estaba en esa noche que lo cambió todo. No fue solo el horror de la operación militar o la culpa por no haber podido salvar a más personas. Fue también la pérdida de Elena, el amor que tuve que sacrificar. Cuando Manuel y yo nos vimos por última vez en 1975, le entregué esto que ahora tienes en tus manos. Era demasiado doloroso conservarlo, pero tampoco podía simplemente deshacerme de él. Representa no solo lo que perdí, sino también lo que sacrifiqué para proteger a Elena y su familia. Y con el tiempo, para protegerte a ti y a tu madre de un pasado que podría haberos salpicado. Tu madre, Isabel, lo supo todo eventualmente. Era una mujer extraordinaria que entendió y aceptó que una parte de mi corazón siempre pertenecería a otra. Me amó a pesar de mis silencios y mis demonios. Te amó a ti por encima de todo. Ahora eres un hombre hecho y derecho, con tus propias decisiones, tus propios errores y aciertos. Siempre quise protegerte del mundo.
prepararte para el éxito. Quizás en el proceso olvidé enseñarte lo más importante, que a veces el verdadero valor está en sacrificar lo que más queremos por un bien mayor. Perdóname, hijo, por los silencios, por las ausencias, por las lecciones que no supe darte. La verdad puede ser dolorosa, pero espero que también sea liberadora. Con todo mi amor, tu padre. Ernesto dejó la carta sobre la mesa, abrumado por una emoción que no podía nombrar. Con cuidado desenvolvió el objeto en terciopelo. Era un antiguo anillo con una pequeña esmeralda. En el interior del aro, una inscripción casi borrada por el tiempo. Aane, por siempre. El anillo de compromiso que su padre nunca pudo entregar. El símbolo de una promesa que no pudo cumplir. Ernesto permaneció inmóvil, contemplando aquel pequeño objeto que contenía tantas historias no contadas, tantos caminos no recorridos. Por su mente desfilaron imágenes de su padre, el empresario serio e infatigable, el hombre que rara vez expresaba emociones, el viudo que se había refugiado en el trabajo tras la muerte de Isabel. Cuánto dolor había cargado en silencio, cuánto había sacrificado realmente. Casi sin darse cuenta, Ernesto se encontró llorando, no solo por su padre y los secretos que había guardado, sino también por Elena, por Manuel, por todos aquellos cuyas vidas habían sido irrevocablemente alteradas por los eventos de aquella noche de junio. Y quizás también lloraba por sí mismo, por la distancia que había creado con Laura, por los muros que había construido en torno a su corazón, imitando inconscientemente a su padre. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, Ernesto había tomado una decisión. Visitaría la casa de Coyoacán ese mismo día. Necesitaba ver con sus propios ojos el lugar donde su padre había sido verdaderamente feliz, aunque fuera por un breve tiempo. Después de una ducha rápida y un café, llamó a Carolina para informarle que no iría a la oficina. ¿Se encuentra bien, don Ernesto?, preguntó ella, evidentemente preocupada por este comportamiento tan inusual. Sí, solo necesito resolver un asunto personal. Cancela todas mis citas y reuniones por hoy. A las 9 de la mañana, Ernesto se encontraba en su automóvil, conduciendo él mismo por primera vez en años. Sentía una extraña liberación al tomar el volante, al controlar su propio destino, aunque solo fuera por unas horas. Coyoacán, uno de los barrios más antiguos y tradicionales de la ciudad, conservaba ese aire de provincia, con sus calles empedradas y casas coloridas. Siguiendo la dirección que le había proporcionado el notario, Ernesto llegó a una calle tranquila bordeada de árboles. Estacionó frente a una casa de fachada azul, sencilla pero elegante, con una pequeña reja de hierro forjado. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Al abrir la puerta, Ernesto fue recibido por el aroma de libros antiguos y madera pulida. La casa, aunque evidentemente deshabitada desde la muerte de Manuel, estaba impecablemente limpia, como si alguien la hubiera preparado especialmente para su visita. El recibidor daba paso a una sala amplia y luminosa, dominada por un piano de cola. Ernesto se acercó lentamente al instrumento, pasando sus dedos por la superficie brillante. ¿Era este el piano donde Elena practicaba? ¿Había tocado su padre estas mismas teclas alguna vez? Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Manuel en su graduación universitaria, Elena en diversos recitales, los hermanos Vidal con sus padres, paisajes de la ciudad décadas atrás. Y, para su sorpresa, en un rincón discreto, una fotografía que nunca había visto. Su padre, joven y sonriente, con un brazo alrededor de los hombros de Manuel y el otro sosteniendo la mano de Elena. 3 jóvenes con toda la vida por delante, ajenos a los giros del destino que los esperaban. Ernesto recorrió cada habitación de la casa, absorbiendo los detalles, imaginando las escenas que habrían tenido lugar entre aquellas paredes.
En el estudio de Manuel encontró estanterías repletas de libros de historia, literatura y filosofía. En un pequeño escritorio de caoba, descubrió un diario encuadernado en piel, abierto en una página marcada con una cinta roja. La entrada, fechada apenas 3 semanas atrás, revelaba la progresión de la enfermedad de Manuel y su conciencia de que el final estaba cerca. Cada día me cuesta más llegar al parque, pero debo continuar mientras tenga fuerzas. He visto a Ernesto todas las mañanas durante 5 años. Nunca responde a mis saludos, nunca se detiene, pero no puedo culparlo. ¿Por qué habría de prestar atención a un anciano desconocido? Sin embargo, siento que el tiempo se agota. He hablado con el notario Altamirano. Está todo preparado. Solo espero que Ernesto encuentre en estas páginas no solo la verdad sobre su padre, sino también la inspiración para no repetir nuestros errores. La vida es demasiado breve para vivirla tras muros de silencio y deber. Ernesto cerró el diario profundamente conmovido. Continuó su exploración hasta llegar a una habitación en la parte trasera de la casa. Por la decoración sencilla y femenina, supuso que había sido el dormitorio de Elena. Sobre la cómoda encontró una cajita musical. Al abrirla, una dulce melodía inundó la habitación mientras una bailarina daba vueltas lentamente. En el fondo de la caja, otro anillo, idéntico al que su padre había entregado a Manuel, pero con una inscripción diferente: Ena por siempre. Anillos gemelos, uno para cada uno, un compromiso que nunca llegó a formalizarse. Junto a la caja musical había un sobre amarillento con el nombre de Ernesto escrito a mano. Con el corazón acelerado, lo abrió. Dentro encontró una breve nota de Elena, fechada en 2012, poco antes de su muerte. Querido Ernesto, aunque nunca nos conocimos, siento que te conozco a través de las historias de Manuel y de los recortes de periódico que he guardado sobre tu carrera. Te pareces tanto a Antonio en las fotografías. Manuel me ha contado finalmente la verdad sobre aquella noche y por qué Antonio tuvo que desaparecer de nuestras vidas. Durante décadas viví con la amargura del abandono, pero ahora, al final de mi camino, encuentro paz en la comprensión. El piano que está en nuestra sala fue testigo de momentos de gran felicidad. Antonio solía escucharme tocar durante horas. Si algún día llegas a leer esto, me gustaría pedirte un favor. No dejes que el deber y el éxito te impidan vivir con el corazón abierto. Es una lección que aprendí demasiado tarde. Con cariño, Elena. Ernesto dobló cuidadosamente la nota y la guardó en su bolsillo. Salió al pequeño jardín trasero, donde los rayos del sol creaban patrones danzantes entre las hojas de un viejo ahuehuete. Se sentó en un banco de piedra, intentando procesar todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Su teléfono sonó. Era Laura. Papá, estaba preocupada. Llamé a tu oficina y me dijeron que habías tomado el día libre. Nunca tomas días libres. Ernesto respiró profundamente antes de responder. Laura, hay mucho que necesito contarte. ¿Podrías venir a una dirección en Coyoacán? Hay una casa que me gustaría mostrarte. ¿Una casa? ¿De qué estás hablando? Es una larga historia, hija. Tiene que ver con tu abuelo, con Manuel Vidal, y con decisiones que cambiaron el curso de nuestras vidas mucho antes de que tú nacieras. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Finalmente, Laura respondió: Estaré allí en 1 hora. Mientras esperaba a su hija, Ernesto se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, sentía una extraña paz interior. Las revelaciones dolorosas, en lugar de destrozarlo, parecían estar reconstruyéndolo de alguna manera, como si al fin comprendiera no solo a su padre, sino también a sí mismo. El sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa sacó a Ernesto de sus pensamientos. Laura había llegado, puntual como siempre. Desde la ventana,
La vio bajarse de su modesto Volkswagen, mirando con curiosidad la fachada azul. Llevaba el cabello recogido en una coleta informal y vestía jeans y una blusa sencilla, tan diferente a los trajes impecables que él usaba invariablemente. Ernesto abrió la puerta antes de que ella tocara el timbre. «Papá», dijo Laura, con evidente sorpresa en su rostro, «te ves diferente». Ernesto se dio cuenta de que, en efecto, debía presentar una imagen inusual, sin corbata, con la camisa arrugada después de una noche sin dormir y probablemente con los ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado. «Pasa», la invitó intentando sonreír. «Hay mucho que quiero mostrarte». Laura entró observando con curiosidad el interior de la casa. Sus ojos se detuvieron en el piano de cola que dominaba la sala. «¿De quién es esta casa, papá? ¿Estás pensando en comprarla?» «Ya es mía técnicamente», respondió Ernesto indicándole que tomara asiento en uno de los sillones antiguos. «Me fue legada por Manuel Vidal». Laura lo miró con asombro. «¿Don Manuel? El anciano del proyecto mural. Pero, ¿por qué te dejaría su casa? Nunca mencionaste que lo conocieras». «No lo conocía, no realmente», admitió Ernesto, sentándose frente a ella. «O quizás sí, de alguna manera, sin saberlo. Era el hombre del parque, Laura, el anciano que veía cada mañana sentado en la misma banca, al que nunca presté atención». La expresión de Laura cambió de sorpresa a comprensión. «El hombre de traje eras tú. Don Manuel hablaba de ti, pero nunca hice la conexión». Ernesto asintió, sintiendo una opresión en la garganta. «Durante 5 años me saludó cada mañana. Durante 5 años fingí no verlo. Y todo ese tiempo, él estaba esperando pacientemente para entregarme la verdad sobre nuestro pasado familiar». Con voz pausada, Ernesto comenzó a relatarle a su hija todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. La amistad entre Manuel y su abuelo Antonio durante el servicio militar, el incidente del 10 de junio de 1955, el amor prohibido entre Antonio y Elena, el sacrificio que su padre había hecho para protegerlos a todos. Laura escuchaba con atención, sus ojos humedeciéndose gradualmente mientras la historia se desplegaba. Cuando Ernesto le mostró la fotografía de los 3 jóvenes, Antonio, Manuel y Elena, sonriendo hacia la cámara en un mundo que aún no los había separado, Laura la tomó entre sus manos con reverencia. «El abuelo nunca habló de esto», murmuró, «ni siquiera cuando yo era pequeña y le pedía historias de su juventud». «Hizo una promesa», respondió Ernesto suavemente, «y la mantuvo hasta el final, incluso a costa de su propia felicidad». Laura recorrió la habitación, deteniéndose frente al piano. Pasó sus dedos por las teclas produciendo una suave cascada de notas. «¿Sabes?», dijo sin volverse, «don Manuel me contó una vez que este piano había pertenecido a su hermana, una pianista talentosa que nunca alcanzó la fama que merecía, porque la música más hermosa es la que lleva el peso de un corazón roto». No entendí lo que quería decir entonces. Se giró hacia su padre con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. «Ahora tiene sentido por qué se interesó tanto en mí cuando supo mi apellido. Debió reconocerlo inmediatamente». Ernesto asintió. Manuel esperó décadas para cerrar este círculo, para asegurarse de que la verdad sobre tu abuelo no muriera con él. Laura se sentó nuevamente, esta vez más cerca de su padre. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no expresados. No era solo sobre Manuel, Antonio o Elena. Era sobre ellos, sobre la distancia que se había instalado en su relación a lo largo de los años. Ernesto respiró profundamente. «Porque me di cuenta de que estaba repitiendo el patrón de mi padre, Laura, refugiándome en el trabajo, construyendo muros de silencio, dejando que las obligaciones y el deber
dictaran cada aspecto de mi vida. Igual que él, pensé que estaba haciendo lo correcto, que te estaba protegiendo al no compartir mis cargas. Sacó del bolsillo la nota de Elena y se la entregó a Laura. Pero hay una diferencia crucial. Mi padre se vio obligado a alejarse por circunstancias que no podía controlar. Yo he elegido la distancia, sin darme cuenta de lo mucho que nos estaba costando a ambos. Laura leyó la nota en silencio, sus ojos deteniéndose en la línea final. No dejes que el deber y el éxito te impidan vivir con el corazón abierto. Siempre pensé que no te interesaba mi vida, dijo finalmente, con voz queda. Mis elecciones, mi carrera en la fundación, Ricardo. Todo parecía decepcionarte. No era decepción, Laura, respondió Ernesto, encontrando difícil mantener la compostura. Era miedo. Miedo de que sufrieras por elegir un camino diferente al que yo había trazado para ti. El mismo miedo que seguramente sintió mi padre cuando construyó su imperio, determinado a que yo nunca enfrentara las dificultades que él había conocido. Laura guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego, sorprendiendo a Ernesto, se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Espera un momento», dijo, saliendo brevemente de la casa. Regresó con una carpeta que sacó de su automóvil. Al abrirla sobre la mesa de centro, Ernesto vio varios bocetos y fotografías del proyecto del mural comunitario que Ricardo dirigía. Don Manuel participó en esto durante sus últimos meses, explicó Laura, mostrándole una fotografía donde se veía al anciano, sonriente pero visiblemente frágil, ayudando a unos niños a pintar. Insistió en incluir esta imagen en el diseño final. Señaló uno de los bocetos, donde se distinguía claramente el perfil de dos jóvenes soldados, de espaldas, mirando hacia un horizonte luminoso. Entre ellos, una figura femenina apenas esbozada tocaba un piano. «Ahora entiendo lo que representaba», murmuró Laura. Era su forma de honrar esa amistad, ese sacrificio. «Y de mantener vivo su recuerdo», añadió Ernesto, conmovido por la persistencia con que Manuel había conservado aquella historia a lo largo de décadas. Laura sacó otra fotografía de la carpeta. En ella se veía a Manuel sentado en la banca del parque, rodeado de palomas, con la mirada fija en algo fuera de cuadro. «Tomé esta foto hace unos meses», explicó. «Estaba documentando los espacios significativos para los participantes del proyecto». Don Manuel insistió en que incluyéramos su banca, como él la llamaba. Dijo que era donde el pasado y el futuro se encontraban cada mañana, aunque uno no lo supiera. Ernesto tomó la fotografía reconociendo inmediatamente el ángulo. La imagen había sido tomada desde casi exactamente el mismo punto por donde él pasaba cada mañana. En ella, Manuel miraba directamente hacia donde Ernesto habría estado caminando en ese momento, con una expresión que ahora podía identificar como una mezcla de esperanza y resignación. «Él nunca se rindió», murmuró Ernesto. «No», confirmó Laura. «Hasta sus últimos días, iba a esa banca cada mañana que sus fuerzas se lo permitían. Cuando ya no pudo ir solo, pedía a alguno de nosotros que lo acompañara». La revelación golpeó a Ernesto como una ola. Durante su último año de vida, cuando ya estaba demasiado enfermo para ir solo, Manuel había seguido acudiendo a su cita silenciosa, determinado a mantener abierto ese canal de comunicación, por tenue que fuera. «Hay algo más», dijo Laura, dudando un momento. «Don Manuel me dio esto la última vez que lo vi, hace apenas una semana. Me pidió que lo guardara y que, si alguna vez tú y yo hablábamos de él, te lo entregara». De su bolso extrajo un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Al desenvolverlo, Ernesto vio que era una vieja pluma estilográfica de metal dorado, con las iniciales AD grabadas en un lateral. «Dijo que era de mi abuelo»,
explicó Laura. Se la dio a don Manuel la noche antes de que tuvieran que separarse, cuando aún creían que podrían cambiar el mundo juntos. Ernesto tomó la pluma con reverencia. Su padre siempre había usado plumas estilográficas, una costumbre que él mismo había adoptado. Pero nunca había visto esta en particular, tan elegante en su sencillez. «Con esta pluma», dijo Laura, recordando las palabras de Manuel, «tu abuelo firmó una promesa que, sin importar lo que pasara, siempre actuaría con honor». Don Manuel la conservó todos estos años como recordatorio de que algunas promesas trascienden el tiempo y las circunstancias. Padre e hija permanecieron en silencio por un momento, unidos por primera vez en años por una comprensión más profunda de su historia familiar. «Me gustaría mostrarte el resto de la casa», dijo finalmente Ernesto, guardando cuidadosamente la pluma en su bolsillo. «Hay muchas más historias aquí, historias que ahora nos pertenecen a ambos». Laura asintió, con una pequeña sonrisa que le recordó dolorosamente a Isabel. «Me gustaría eso, papá». Mientras recorrían juntos las habitaciones, compartiendo descubrimientos y reflexiones, Ernesto sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Las revelaciones sobre el pasado estaban abriendo puertas hacia el futuro, derribando muros que él mismo había construido con tanto esmero. En el jardín trasero, bajo el viejo ahuehuete, Laura se detuvo y miró a su padre con una expresión decidida. «¿Qué piensas hacer con todo esto ahora, papá?». Era una pregunta simple, pero Ernesto sabía que su respuesta definiría mucho más que el destino de una casa antigua en Coyoacán. Ernesto contempló la pregunta de su hija mientras el viento mecía suavemente las ramas del ahuehuete sobre ellos. ¿Qué iba a hacer con todo esto? Hacía apenas 24 horas. Su vida era una secuencia ordenada de reuniones, decisiones empresariales y rutinas establecidas. Ahora, las certezas que habían definido su existencia se tambaleaban bajo el peso de revelaciones que transformaban no solo su comprensión del pasado, sino también su visión del futuro. «No lo sé con certeza», admitió finalmente, algo inusual en un hombre acostumbrado a tener respuestas para todo. «Pero sé que no quiero que esta historia quede nuevamente sepultada en el silencio. Tu abuelo y Manuel merecen que se conozca la verdad sobre lo que hicieron aquella noche». Laura asintió, sentándose junto a él en el banco de piedra. «Ricardo dice que don Manuel siempre insistía en que la memoria es el único antídoto contra la repetición de la historia. Ahora entiendo por qué era tan importante para él». «Hay algo más», continuó Ernesto, sacando de su bolsillo los 2 anillos. El que su padre había guardado y el que había encontrado en la habitación de Elena. Estos anillos nunca pudieron cumplir su propósito. Representan una promesa interrumpida, un futuro que nunca llegó a ser. Laura tomó ambos anillos, examinándolos con cuidado. «Es extraño pensar que, si las cosas hubieran sido diferentes, yo podría no existir. Tú podrías no existir». Una decisión tomada en un momento de crisis cambió el curso de múltiples vidas. Ernesto nunca había considerado esa perspectiva. Era verdad. Si su padre hubiera podido casarse con Elena, él probablemente nunca habría nacido. Su propia existencia era, en cierto modo, resultado indirecto de aquella tragedia. La vida está llena de esas bifurcaciones, ¿no crees?, reflexionó mirando hacia el horizonte. Momentos en que tomamos una dirección u otra, a veces sin siquiera darnos cuenta de lo trascendental de esa elección. Laura lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. «Nunca te había escuchado hablar así, papá, tan filosófico». Ernesto sonrió levemente. «Quizás porque siempre he estado demasiado ocupado mirando hacia adelante, hacia el próximo objetivo, la próxima meta. Nunca me detenía a reflexionar sobre el camino recorrido o sobre los caminos no tomados».
Se levantó y caminó unos pasos, observando el jardín que, aunque algo descuidado, conservaba una belleza serena. He estado pensando en los últimos años, Laura, en cómo me refugié en el trabajo después de la muerte de tu madre, igual que mi padre lo hizo toda su vida, en cómo, sin darme cuenta, construí muros entre nosotros. Laura permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Creo que ahora entiendo mejor a mi padre, prosiguió Ernesto. No solo tuvo que renunciar al amor de su vida, sino que vivió con el peso de un secreto que no podía compartir. Se convirtió en el hombre que todos conocimos, disciplinado, reservado, centrado exclusivamente en construir su empresa y asegurar nuestro futuro. Y tú seguiste sus pasos, completó Laura suavemente. Sí, sin cuestionarme si ese era realmente el camino que quería tomar. Asumí que el éxito se medía en los mismos términos que él lo había hecho. Estabilidad financiera, reconocimiento profesional, legado empresarial. Ernesto se volvió hacia su hija. Nunca entendí realmente por qué elegiste un camino tan diferente. ¿Por qué preferiste trabajar en esa fundación cuando podrías haber tenido un futuro brillante en Continental? Laura sonrió tristemente. Porque descubrí que el éxito puede medirse de otras maneras, papá. En el impacto que tienes en la vida de los demás, en la satisfacción de hacer algo que realmente amas, en la libertad de ser quien eres sin disculparte por ello. Elena escribió algo similar, recordó Ernesto, sobre no dejar que el deber y el éxito impidan vivir con el corazón abierto. Parece que las lecciones más importantes tienden a repetirse hasta que finalmente las aprendemos, observó Laura. Regresaron al interior de la casa, donde la luz de la tarde creaba patrones dorados sobre el piano y los muebles antiguos. En ese momento, el teléfono de Ernesto sonó. Era Carolina, su asistente. Don Ernesto, lamento molestarlo, pero hay una situación urgente. Los inversionistas de Shanghái están inquietos por su ausencia en la videoconferencia de esta mañana. Están amenazando con retirarse del proyecto si no tienen noticias suyas pronto. Antes, una llamada así habría provocado que Ernesto abandonara cualquier asunto personal inmediatamente. Ahora, sin embargo, miró a Laura, que examinaba las fotografías en la pared y tomó una decisión diferente. Carolina, por favor, programa una nueva videoconferencia para mañana a primera hora. Si es necesario, ofrece mejores condiciones para compensar el inconveniente y cancela mis compromisos para el resto del día. Al colgar, notó que Laura lo observaba con sorpresa. ¿Acabas de posponer una reunión con inversionistas de Shanghái?, preguntó incrédula. ¿Quién eres y qué has hecho con mi padre? Ernesto rió suavemente, un sonido que Laura no había escuchado en años. Digamos que estoy reconsiderando mis prioridades. Caminó hacia el piano y, tras un momento de duda, se sentó en el banquillo. Nunca había sido particularmente musical, pero Isabel había insistido en que tomara algunas lecciones de piano en su juventud. Con cierta torpeza, sus dedos encontraron las teclas para tocar una melodía simple y nostálgica. No sabía que tocabas, comentó Laura acercándose. Muy mal, como puedes comprobar, respondió Ernesto con una sonrisa autoirónica. Tu madre intentó enseñarme, pero siempre estaba demasiado ocupado para practicar. Otra de las muchas cosas que postergué pensando que siempre habría tiempo después. Laura se sentó junto a él en el banquillo y, para sorpresa de Ernesto, comenzó a tocar una versión más compleja y fluida de la misma melodía. Sus dedos se movían con confianza sobre el teclado, extrayendo notas que llenaron la habitación con una dulzura agridulce. Yo sí tomé clases, explicó ante la mirada asombrada de su padre. Después de que mamá muriera, sentí que era una forma de mantenerla cerca. Nunca te lo dije porque, bueno, nunca parecías interesado en estas cosas.
Ernesto sintió que algo se quebraba dentro de él. Todos estos años, su hija había mantenido viva una parte de Isabel que él había descuidado, mientras él se sumergía en el trabajo, repitiendo exactamente el patrón de su padre. «El piano de Elena, la música de tu madre», murmuró. «Parece que algunos hilos invisibles conectan nuestras historias a través del tiempo». «¿Qué harás con la casa?», preguntó Laura nuevamente, cambiando de tema. «Es un lugar especial». Ernesto miró a su alrededor considerando la pregunta. La casa era un testimonio silencioso de vidas entrelazadas, de amores perdidos y encontrados, de secretos finalmente revelados. «Creo que debería continuar siendo un lugar de memoria y creación», respondió finalmente. «¿Qué te parecería si la convirtiéramos en un pequeño centro cultural? Un espacio donde artistas como Ricardo puedan trabajar, donde se impartan clases de música, donde se preserven historias como las de Manuel y tu abuelo». Los ojos de Laura se iluminaron. «¿Lo dices en serio?» «Completamente, con una condición, que tú lo dirijas. Pero mi trabajo en la fundación podría expandirse hasta aquí. De hecho, estoy pensando en crear una fundación asociada a Continental que financie proyectos culturales y educativos. Quizás sea tiempo de que la empresa contribuya a la sociedad de maneras que vayan más allá de lo puramente económico». Laura lo miró como si estuviera viendo a un extraño. «Realmente estás cambiando, ¿verdad? Digamos que estoy intentando honrar el legado de 3 personas. Tu abuelo, quien tuvo el valor de desobedecer órdenes injustas. Manuel, quien dedicó su vida a preservar la verdad. Y Elena, quien nos recordó la importancia de vivir con el corazón abierto». Laura abrazó impulsivamente a su padre, algo que no había hecho en años. Ernesto, inicialmente sorprendido por el gesto, la estrechó con fuerza, sintiendo que algo largamente roto comenzaba a sanar. «Hay una cosa más que quisiera hacer», dijo Ernesto cuando se separaron. «Me gustaría visitar la banca del parque, dejar allí los anillos como una forma de cerrar el círculo. ¿Me acompañarías?» «Por supuesto», respondió Laura, «y creo que deberíamos invitar a Ricardo. Él está terminando el mural este fin de semana. Quizás podrías verlo, incluso participar de alguna manera». Ernesto asintió, sorprendiéndose a sí mismo con su disposición a involucrarse en algo tan alejado de su mundo habitual. Pero nada era ya como antes. En apenas un día, su perspectiva había cambiado fundamentalmente. Donde antes veía obligaciones y deberes, ahora comenzaba a vislumbrar posibilidades y conexiones. Mientras cerraban la casa para marcharse, Ernesto tomó una última fotografía de la pared. La de Antonio, Manuel y Elena en su juventud. La guardaría en su oficina como recordatorio constante de que a veces las decisiones más importantes en la vida no tienen que ver con estrategias empresariales o inversiones financieras, sino con el coraje para defender lo que es justo y la valentía para abrir el corazón. «¿Listo?», preguntó Laura esperándolo en la puerta. «Listo», respondió Ernesto sintiendo que la palabra adquiría un significado completamente nuevo. El parque lucía diferente esa tarde. Ernesto, quien lo había cruzado miles de veces sin realmente verlo, ahora percibía detalles que siempre habían estado allí, el patrón de luz y sombra que creaban las hojas de los árboles, el sonido del viento entre las ramas, los niños jugando en columpios gastados por el uso, y por supuesto, la banca. La banca que durante 5 años había albergado a un anciano que esperaba pacientemente entregar un mensaje. Laura caminaba a su lado, mientras Ricardo los esperaba junto a la banca. El joven artista, con sus jeans manchados de pintura y ese aro en la oreja que tanto había incomodado a Ernesto, los saludó con una sonrisa cálida. Laura me contó parte de la historia,
dijo Ricardo después de saludar a Ernesto con un apretón de manos más firme de lo que éste esperaba. Don Manuel nunca reveló completamente sus motivos, pero siempre supe que había algo especial en su conexión con este lugar. Los tres se sentaron en la banca, Ernesto ocupando inconscientemente el mismo lugar donde Manuel había pasado tantas mañanas. Desde allí, efectivamente, tenía una vista perfecta del sendero por el que él mismo solía pasar cada día, apresurado, inmerso en llamadas y pendientes, ignorando deliberadamente al anciano. «Es extraño», murmuró Ernesto. «¿Cómo podemos pasar junto a algo importante día tras día sin reconocerlo?» «O junto a alguien», añadió Laura suavemente. Ricardo, percibiendo la carga emocional del momento, se mantuvo respetuosamente en silencio. Ernesto sacó los 2 anillos de su bolsillo y los sostuvo bajo la luz del atardecer. «He estado pensando», dijo, «en lo que significa realmente cerrar un círculo. Durante décadas, Manuel esperó para entregar un mensaje que mi padre no pudo darme en vida. Elena esperó a un hombre que nunca regresó, sin comprender completamente por qué. Mi padre vivió con el peso de un secreto que lo marcó para siempre». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los anillos. «Y yo he vivido imitando un patrón que ni siquiera entendía completamente». Miró a Laura y luego a Ricardo. «Pero no creo que dejar estos anillos aquí sea la respuesta. Sería como enterrar nuevamente esta historia, cuando lo que Manuel quería era precisamente desenterrarla». «¿Qué propones entonces?», preguntó Laura. Ernesto respiró profundamente. «Me gustaría ver ese mural primero, si no les importa». Ricardo asintió. De hecho, esperaba que dijeran eso. Señaló hacia el extremo sur del parque, donde un edificio de 2 pisos, claramente un centro comunitario, mostraba una pared exterior recién pintada, cubierta parcialmente con lonas protectoras. «Estamos en las etapas finales. Lo inauguramos este domingo». Caminaron juntos hacia el centro comunitario. A medida que se acercaban, Ernesto pudo distinguir fragmentos del mural, colores vibrantes, figuras que parecían danzar entre elementos abstractos y concretos, una narrativa visual que aún no lograba comprender en su totalidad. «El proyecto comenzó como una simple actividad artística», explicó Ricardo mientras avanzaban. «Pero don Manuel lo transformó en algo más profundo. Sugirió que el mural contara la historia del barrio, no solo a través de los edificios o eventos históricos, sino a través de las historias personales de sus habitantes». Al llegar frente al mural, Ricardo retiró cuidadosamente algunas de las lonas que lo protegían, revelando una obra impresionante que cubría casi toda la pared. Era una composición compleja que entrelazaba diferentes escenas y épocas. El México de los años 50, representado con tonos sepia, el presente, en colores más intensos, y un futuro sugerido en azules y verdes luminosos. Ernesto identificó inmediatamente la escena que Laura le había mostrado en el boceto. Los 2 jóvenes soldados de espaldas, mirando hacia un horizonte que ahora podía ver claramente como un amanecer. Entre ellos, la figura de Elena al piano, pero con un detalle que no había notado en el boceto. Las notas musicales que surgían del instrumento se convertían en pequeñas aves que volaban hacia el cielo. «Manuel insistió en esta imagen», explicó Ricardo, señalando la escena. «Dijo que representaba un momento de decisión que cambió muchas vidas, pero también un acto de valentía que salvó otras tantas». Ernesto sintió un nudo en la garganta al reconocer, en otro sector del mural, una representación estilizada pero inconfundible de la banca del parque. En ella, un anciano alimentaba palomas mientras una figura en traje pasaba de largo, representada como una silueta borrosa. «Don Manuel dirigió personalmente esta parte», comentó Ricardo.
Fue uno de los últimos elementos que pintó antes de que su salud se deteriorara demasiado. Laura tomó la mano de su padre, apretándola suavemente. El mural entero es una conversación entre el pasado y el presente, ¿no es así? Un intento de construir puentes entre generaciones. Ricardo asintió. Esa era precisamente la visión de don Manuel. Decía que la ciudad está llena de historias enterradas que necesitan salir a la luz para que podamos comprender quiénes somos realmente. Ernesto observó el mural en su totalidad, apreciando cómo las diferentes escenas fluían unas hacia otras, creando una narrativa coherente a pesar de su aparente fragmentación. En el extremo derecho, notó un espacio aún sin completar, aproximadamente del tamaño de una puerta. ¿Qué irá ahí?, preguntó, señalando el área vacía. Ricardo intercambió una mirada con Laura antes de responder. Don Manuel dejó ese espacio intencionalmente. Dijo que era para el final de la historia que aún no conocemos. Ernesto contempló ese espacio en blanco sintiendo su peso simbólico. El final de la historia. Una historia que había comenzado en 1955 con dos jóvenes soldados enfrentando una decisión moral imposible y que ahora, décadas después, continuaba desplegándose a través de nuevas generaciones. ¿Has pensado ya qué pintar allí?, preguntó finalmente. Tengo algunas ideas, respondió Ricardo. Pero don Manuel fue muy específico en sus instrucciones. El espacio debe ser completado por las personas correctas en el momento adecuado. Estaba esperando algún tipo de señal, supongo. Ernesto sintió una repentina claridad, como si todas las piezas dispersas que había estado recolectando en las últimas 24 horas finalmente encajaran en un patrón comprensible. Los anillos, dijo, sacándolos nuevamente. No deben quedar en la banca, sino aquí, en el mural. ¿Cómo?, preguntó Laura, intrigada. Ernesto miró a Ricardo. ¿Sería posible incorporar estos anillos de alguna manera en ese espacio vacío, no solo representados, sino físicamente? Ricardo consideró la propuesta por un momento, sus ojos brillando con inspiración creativa. Podríamos crear una pequeña vitrina sellada dentro del mural, como una cápsula del tiempo visible. Los anillos serían el centro de la composición final. Y junto a ellos, continuó Ernesto, la historia completa. La verdadera historia de Antonio Domínguez y Manuel Vidal, de Elena y su música, de una noche que cambió el curso de muchas vidas, para que nunca vuelva a ser olvidada. Laura sonrió, sus ojos humedeciéndose. Creo que a don Manuel le habría encantado esa idea. Pero no sería solo su historia, añadió Ernesto mirando directamente a su hija. También sería la nuestra. La historia de cómo los secretos y los silencios pueden crear distancias que parecen insalvables, pero también de cómo nunca es demasiado tarde para tender puentes, para comprender, para perdonar. Ricardo asintió con entusiasmo. Podríamos trabajar juntos en el diseño final. De hecho, añadió, mirando a Ernesto con una mezcla de respeto y complicidad, sería significativo que usted mismo participara en la creación. ¿Yo? Ernesto casi rió ante la idea. No he pintado desde la primaria, y dudo que mis habilidades hayan mejorado con los años. No se trata de habilidad técnica, respondió Ricardo con convicción. Se trata de intención, de presencia, de ser parte activa del cierre de este círculo. Don Manuel siempre decía que el arte verdadero no está en la perfección de las líneas, sino en la autenticidad de la emoción que lo inspira. Ernesto miró nuevamente el espacio vacío en el mural, imaginando lo que podría convertirse. No se veía a sí mismo con un pincel en la mano, pero la idea de contribuir de alguna manera a completar esa historia, la historia que Manuel había esperado décadas para contar, resonaba profundamente en él. ¿Cuándo podríamos empezar?,
Preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con su entusiasmo. Mañana mismo si está disponible, respondió Ricardo. Tenemos hasta el domingo para terminarlo. Tendré que reorganizar mi agenda, murmuró Ernesto, más para sí mismo que para los demás. Luego, con una decisión repentina, añadió, no, cancelaré mis compromisos. Esto es más importante. Laura lo miró con asombro, como si estuviera presenciando un milagro. ¿Quién eres y qué has hecho con mi padre?, bromeó, repitiendo la pregunta que le había hecho antes. Ernesto sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Laura no había visto en años. Digamos que estoy aprendiendo a ser quien debería haber sido hace mucho tiempo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el mural y bañando el parque en una luz dorada, Ernesto pensó en Manuel, sentado pacientemente en su banca día tras día, esperando un reconocimiento que nunca llegaba. Pensó en Elena, tocando melodías melancólicas en un piano que ahora permanecía silencioso. Pensó en su padre, cargando con un secreto demasiado pesado para compartirlo, y pensó en sí mismo, en el hombre que había sido hasta ayer, eficiente, exitoso, pero fundamentalmente incompleto, un hombre que pasaba junto a la verdad cada mañana sin detenerse a escucharla. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para esa época del año. Ernesto, quien normalmente estaría ya en su oficina revisando informes y preparándose para reuniones, se encontraba en el centro comunitario vistiendo una camisa vieja que Laura había insistido en que usara. Frente a él, el mural con su espacio vacío esperaba ser completado. Ricardo había llegado temprano para preparar todo: bocetos preliminares, pinturas, herramientas y un pequeño receptáculo de cristal donde los anillos serían colocados e integrados permanentemente al mural. La idea, explicaba Ricardo mientras extendía varios diseños sobre una mesa improvisada, es crear una composición que represente no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Una especie de resolución visual que muestre cómo las historias nunca terminan realmente, solo evolucionan y se transforman. Ernesto observaba los bocetos con admiración. Ricardo había logrado capturar la esencia de lo que habían discutido. Un diseño donde los anillos, al centro de una composición circular, quedaban rodeados por elementos que simbolizaban las distintas generaciones: Antonio y Elena en su juventud, Manuel en su larga espera, y líneas que fluían hacia el presente, donde figuras estilizadas que representaban a Ernesto, Laura y Ricardo miraban hacia un horizonte abierto. «Es perfecto», murmuró Ernesto, sorprendido por la emoción que sentía ante un simple dibujo. «Realmente has capturado algo esencial aquí». Ricardo sonrió, claramente complacido por el reconocimiento. Los buenos proyectos artísticos tienen vida propia. Este mural ha sido así desde el principio, pero especialmente desde que don Manuel se involucró. A veces siento que simplemente estoy siguiendo un diseño que ya existía antes de que yo lo dibujara. Laura llegó poco después, trayendo café y pan dulce para los tres. Se detuvo a la entrada, observando con evidente sorpresa a su padre en mangas de camisa, examinando bocetos con genuino interés junto a Ricardo. Era una imagen que nunca hubiera imaginado posible hace apenas unos días. «Buenos días, artistas», saludó, acercándose con la bolsa de pan y los cafés. «Veo que ya están trabajando. Tu novio es realmente talentoso», comentó Ernesto con naturalidad, tomando el café que Laura le ofrecía. «Ahora entiendo por qué elegiste este camino». La frase, dicha sin pensarlo demasiado, provocó un momento de silencio. Era la primera vez que Ernesto reconocía abiertamente el valor del trabajo de Ricardo y, por extensión, la validez de las elecciones de Laura. «Gracias, papá», respondió ella suavemente.
Comenzaron a trabajar poco después. Ricardo dirigía el proceso, asignando tareas según las habilidades de cada uno. A Ernesto, previsiblemente el menos experimentado, le encargó preparar el área donde iría el receptáculo para los anillos, una pequeña hornacina que debía ser construida, sellada y asegurada para resistir el paso del tiempo y la intemperie. «Es un trabajo de precisión», explicó Ricardo, «y creo que sus manos están acostumbradas a ese tipo de cuidado con los detalles». Ernesto aceptó la tarea con seriedad. Mientras trabajaba, midiendo, cortando y ajustando materiales, se dio cuenta de que hacía décadas que no creaba nada con sus propias manos. Su vida profesional consistía en mover cifras, firmar documentos, tomar decisiones estratégicas, pero nada tangible, nada que pudiera tocarse o que permaneciera visible como testimonio de su esfuerzo. Laura, por su parte, trabajaba en la transcripción de la historia familiar que acompañaría los anillos. Habían decidido incluir un breve texto que explicara el significado de aquellos objetos y la historia de las personas que los habían poseído. Cada cierto tiempo, levantaba la vista para observar a su padre, concentrado en su tarea con una dedicación que normalmente reservaba para complejas negociaciones financieras. A media mañana, el teléfono de Ernesto sonó. Era Carolina, su asistente. «Don Ernesto, los inversionistas de Shanghái están muy molestos. Han amenazado con retirarse del proyecto si no tienen noticias suyas hoy mismo. El señor Velasco dice que necesita su firma para proceder con la adquisición de terrenos en Veracruz y la junta directiva solicita una explicación por su ausencia». Antes, una situación así habría provocado que Ernesto abandonara cualquier otro asunto inmediatamente. Pero ahora, mirando a Laura escribiendo cuidadosamente la historia de su familia, a Ricardo dando los primeros trazos de color al espacio vacío del mural, y a sus propias manos manchadas con cemento y pintura, tomó una decisión diferente. «Carolina, comunica a los inversionistas que estoy atendiendo un asunto familiar urgente. Ofréceles mejores condiciones y programa una videollamada para mañana por la tarde. Respecto a Velasco, que proceda con el plan alternativo que discutimos la semana pasada, y en cuanto a la junta directiva». Ernesto hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. «Infórmales que he decidido tomar unos días para atender asuntos personales después de 15 años sin vacaciones. Estaré completamente disponible a partir del lunes». Laura, que había escuchado la conversación, miró a su padre con asombro. «No puedo creer lo que acabo de oír», comentó cuando Ernesto colgó. «¿Acaso te han abducido los extraterrestres?» Ernesto rió, un sonido que Laura había escuchado tan pocas veces en los últimos años que casi le resultaba extraño. «Digamos que estoy reevaluando mis prioridades», respondió, volviendo a su trabajo. Como dijo Elena en su nota, no dejes que el deber y el éxito te impidan vivir con el corazón abierto. Trabajaron todo el día, deteniéndose solo para comer algo que Ricardo había traído. La conversación fluyó naturalmente entre ellos, sin las tensiones o formalidades que solían caracterizar los encuentros entre Ernesto y Laura. Hablaron de Manuel, de Elena, de Antonio, pero también de Isabel, la madre de Laura, de recuerdos compartidos que habían permanecido enterrados bajo años de distanciamiento emocional. Cuando el sol comenzó a ponerse, la transformación del espacio vacío era notable. El diseño circular había tomado forma, con los colores fundiéndose armoniosamente con el resto del mural. El receptáculo para los anillos estaba casi terminado, una pequeña vitrina de cristal y metal que parecía emerger naturalmente de la pared. «Mañana podremos colocar los anillos y sellar el receptáculo», anunció Ricardo, observando con satisfacción el trabajo del día.
Para el domingo estará completamente integrado y listo para la inauguración. Ernesto contempló lo que habían logrado, sintiendo una satisfacción diferente a la que experimentaba al cerrar un trato financiero exitoso. Esta era una satisfacción más profunda, más personal, conectada con algo que iba más allá del logro individual. He estado pensando, dijo mientras recogían las herramientas, que me gustaría decir unas palabras en la inauguración. Sobre Manuel, sobre mi padre, sobre esta historia que conecta pasado y presente. Laura y Ricardo intercambiaron miradas de sorpresa. Sería perfecto, respondió Ricardo. Don Manuel habría apreciado eso. Mientras caminaban de regreso al automóvil de Ernesto, Laura se adelantó con Ricardo, dejando a su padre unos pasos atrás. Ernesto los observó, la forma en que sus manos se entrelazaban naturalmente, la manera en que inclinaban sus cabezas el uno hacia el otro mientras hablaban en voz baja. Había una armonía entre ellos que le recordaba a las pocas fotografías que había visto de Antonio y Elena, ese mismo lenguaje silencioso de gestos y miradas compartidas. Esa noche, de regreso en su apartamento, Ernesto se detuvo frente a la ventana que daba hacia el parque. La banca estaba vacía, iluminada suavemente por una farola cercana. Mañana colocarían los anillos en el mural, sellando simbólicamente una historia que había comenzado décadas atrás. Pero Ernesto comprendía ahora que ninguna historia termina realmente. Las consecuencias de cada decisión, de cada acto de valor o cobardía, de amor u omisión, continúan reverberando a través del tiempo, afectando a generaciones futuras de maneras que no podemos prever. Sacó de su bolsillo la vieja pluma estilográfica de su padre, la que había usado para firmar aquella promesa de honor. La sostuvo bajo la luz, observando las iniciales A, D, grabadas en el metal. Por impulso, se sentó en su escritorio y extrajo una hoja de papel. Con la pluma de su padre, comenzó a escribir: «Querida Laura, hay tantas cosas que debería haberte dicho a lo largo de los años, tantos silencios que construí pensando que te estaba protegiendo, sin darme cuenta de que esos mismos silencios creaban muros entre nosotros». Las palabras fluyeron con sorprendente facilidad, como si hubieran estado esperando décadas para ser escritas. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, Ernesto sintió una conexión casi tangible con su padre, como si ambos estuvieran, finalmente, rompiendo un ciclo de silencios que había perdurado demasiado tiempo. Afuera, la noche envolvía la ciudad en su manto oscuro. En algún lugar entre las estrellas, pensó Ernesto, quizás Manuel, Elena, Antonio e Isabel observaban con aprobación mientras una nueva generación aprendía las lecciones que ellos no pudieron compartir en vida. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa suave, como si el clima mismo quisiera favorecer la inauguración del mural. Desde temprano, el centro comunitario bullía de actividad. Vecinos colocando sillas, niños corriendo entre globos de colores, músicos afinando instrumentos en un pequeño escenario improvisado. Ernesto llegó una hora antes de la ceremonia, vestido con una formalidad relajada que hubiera sido impensable para él una semana atrás. Camisa blanca sin corbata, pantalón oscuro, zapatos cómodos. Llevaba consigo la carta que había terminado de escribir para Laura esa madrugada, junto con una carpeta de documentos legales que había preparado con su abogado el día anterior. Ricardo estaba dando los últimos toques al mural, ahora completamente terminado. El espacio antes vacío se había transformado en una composición circular donde los anillos, protegidos en su pequeña vitrina de cristal, brillaban como el centro de un universo de historias entrelazadas. A su alrededor, imágenes de los jóvenes soldados, de Elena al piano, de Manuel en su banca
y figuras que representaban el presente y el futuro fluían en una narrativa visual coherente y emotiva. «Es extraordinario», comentó Ernesto acercándose para observar los detalles. «Has logrado capturar la esencia de toda esta historia». Ricardo, con pintura aún fresca en las manos, sonrió con una mezcla de cansancio y satisfacción. «Fue un trabajo colectivo. Tu aporte fue fundamental». Ernesto negó con la cabeza. «Apenas ayudé con los aspectos técnicos. La visión artística es completamente tuya». «Y de don Manuel», añadió Ricardo. «Muchos elementos estaban ya en sus bocetos originales». Él tenía una claridad sorprendente sobre lo que quería comunicar, aunque nunca explicó completamente por qué. «Ahora lo sabemos», respondió Ernesto suavemente. La gente comenzó a llegar, llenando gradualmente el espacio frente al mural. Ernesto reconoció a varios vecinos del barrio, a compañeros de trabajo de Laura en la fundación, incluso a algunos ancianos que, supuso, habrían conocido a Manuel a través del proyecto comunitario. Para su sorpresa, también identificó a Carolina, su asistente personal, y a Martín, su chofer, quienes se habían enterado del evento y habían decidido asistir por iniciativa propia. Laura llegó acompañada de un grupo de niños que habían participado en el proyecto del mural. Al ver a su padre, se acercó con una sonrisa luminosa. «Nunca imaginé verte en un evento como este», comentó, ajustando inconscientemente el cuello de su camisa, mucho menos como uno de los protagonistas. «Yo tampoco lo hubiera imaginado hace una semana», respondió Ernesto. «La vida está llena de sorpresas, especialmente cuando finalmente decidimos prestar atención». La ceremonia comenzó con palabras de la directora del centro comunitario, seguidas por breves intervenciones de algunos participantes del proyecto. Ricardo explicó el proceso creativo y la visión detrás del mural, mencionando especialmente la contribución de Manuel Vidal, cuya sabiduría y paciencia inspiraron a todos los involucrados. Finalmente, llegó el momento que Ernesto había estado anticipando con una mezcla de nerviosismo y determinación. La directora lo presentó como un amigo del centro comunitario que tiene una conexión especial con esta obra y con don Manuel Vidal. Ernesto se colocó frente al micrófono, observando los rostros expectantes. Nunca había tenido problemas para hablar en público. Años de presentaciones corporativas y discursos en eventos financieros le habían dado confianza en ese aspecto. Pero esto era diferente. No estaba hablando de proyecciones de mercado o estrategias de inversión. Estaba a punto de compartir una historia personal, vulnerable, humana. «Buenos días a todos», comenzó. «Mi nombre es Ernesto Domínguez y hasta hace una semana era simplemente un hombre de negocios que pasaba cada mañana por el parque cercano, ignorando deliberadamente a un anciano que se sentaba siempre en la misma banca». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio atento que se había formado. Ese anciano era Manuel Vidal, a quien muchos de ustedes conocieron y apreciaron. Durante 5 años intentó establecer contacto conmigo. Durante 5 años fingí no verlo. Lo que no sabía entonces era que Manuel había conocido a mi padre, Antonio Domínguez, en 1955, cuando ambos eran jóvenes soldados. No sabía que habían vivido juntos un acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre. No sabía que Manuel era hermano de Elena, la mujer que mi padre había amado y perdido. Con voz clara y emocionada, Ernesto relató la historia completa. La misión militar del 10 de junio, el acto de valentía de Antonio y Manuel al salvar vidas inocentes, la separación forzosa, el silencio de décadas, la paciente espera de Manuel para entregar la verdad. Este mural, continuó, señalando la obra que se extendía tras él, representa mucho más que una historia del pasado. Representa la persistencia de la verdad,
la paciencia del amor y la posibilidad de redención, incluso después de décadas de silencio y distancia. Los anillos que ven aquí, señaló la pequeña vitrina donde brillaban los dos anillos gemelos, son los anillos de compromiso que mi padre y Elena nunca pudieron intercambiar. Ahora permanecerán juntos, como un testimonio de que algunas promesas trascienden el tiempo y las circunstancias. Mirando directamente a Laura, que lo observaba con lágrimas contenidas, añadió: «He aprendido, demasiado tarde quizás, que los muros de silencio que construimos pensando que protegemos a quienes amamos, a menudo solo logran separarnos de ellos. Mi padre cargó con un secreto toda su vida. Yo he cargado con la distancia que creé entre mi hija y yo, sin darme cuenta de que estaba repitiendo un patrón que ni siquiera comprendía completamente». Sacó de su bolsillo la vieja pluma estilográfica de Antonio. Esta pluma perteneció a mi padre. Con ella firmó una promesa de honor que mantuvo hasta su muerte. Hoy he usado esta misma pluma para firmar dos documentos importantes. Extrajo de la carpeta que había traído un conjunto de papeles. El primero es la escritura de la casa de Manuel Vidal en Coyoacán, que ahora estará legalmente destinada a convertirse en un centro cultural, bajo la dirección de mi hija Laura y con el apoyo de una nueva fundación que hemos establecido para financiar proyectos artísticos y educativos comunitarios. Un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió el público. Laura, visiblemente conmovida, se llevó una mano a la boca. El segundo, continuó Ernesto, es una solicitud formal para que esta banca, señaló la imagen de la banca del parque en el mural, sea declarada Patrimonio Cultural del barrio, con una placa que cuente la historia de Manuel, Elena y Antonio, para que las generaciones futuras sepan que algunas esperas valen la pena, que algunas historias merecen ser contadas, y que el honor y la verdad pueden trascender incluso las circunstancias más difíciles. Mientras Ernesto terminaba su discurso, un rayo de sol atravesó las ventanas altas del centro comunitario, iluminando directamente la vitrina donde los anillos descansaban. El destello momentáneo pareció un guiño del destino, como si Manuel, Elena y Antonio aprobaran desde algún lugar este cierre de su historia. La ceremonia continuó con música, con los niños interpretando una canción que habían compuesto especialmente para la ocasión. Ernesto observaba todo desde un costado, sintiendo una paz que no había conocido en años. Laura se acercó, tomando su mano en silencio. «Tengo algo para ti», dijo él, entregándole la carta que había escrito. «Puedes leerla después, cuando estés sola». Laura asintió, guardando el sobre cuidadosamente. «Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, ¿verdad?», preguntó, con una vulnerabilidad que raramente mostraba. «Esa parece ser la lección principal de toda esta historia», respondió Ernesto. «Y quizás también que algunas personas entran en nuestras vidas precisamente cuando necesitamos aprender algo esencial, aunque a veces tardemos años en reconocerlo». Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba lentamente, Ernesto, Laura y Ricardo caminaron juntos hacia el parque. La banca de Manuel estaba allí, con su placa dedicada a Elena. Se sentaron los tres, en silencio, observando a los transeúntes que pasaban apresurados, ajenos a la historia que ese lugar había presenciado. «¿Sabes qué me dijo don Manuel la última vez que lo visité?», comentó Ricardo después de un momento. «Dijo que había dos tipos de personas en el mundo, las que pasan por la vida mirando solo hacia adelante y las que saben detenerse ocasionalmente para mirar a su alrededor, para notar las historias que se desarrollan en silencio junto a ellos». Ernesto asintió, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Durante demasiado tiempo, había sido del primer tipo. Ahora, sentado en la banca donde Manuel había esperado pacientemente durante años,
Comprendía finalmente el valor de detenerse, de observar, de escuchar las historias que el mundo susurra constantemente a quienes están dispuestos a prestar atención. El viento mecía suavemente las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el sendero. A lo lejos, un anciano alimentaba palomas, rodeado por niños curiosos. La vida continuaba su curso, con sus ciclos de pérdida y descubrimiento, de silencios y revelaciones, de esperas pacientes y encuentros inesperados. Y en algún lugar entre el pasado y el futuro, entre la memoria y la esperanza, Ernesto Domínguez había encontrado finalmente su lugar en el presente.